En la infinidad de videojuegos, hemos presenciado aquellos que son capaces de generar mundos totalmente nuevos con un clic, mostrándonos una gran variedad de paisajes, flora y fauna. Paisajes que cambian cada vez que empiezas una partida, montañas que parecen no tener fin, océanos, bosques, vida surgiendo de la nada. Muchos juegos han intentado crear mundos así, pero cuando se trata de generación de mundos, sabemos cuál es el máximo exponente de estos. Aunque desde afuera parezcan mundos simples en donde todo lo que ves son cubos, Minecraft a lo largo de una gran cantidad de actualizaciones logró exponer a los usuarios una experiencia única y diferente para cada uno de ellos. Muchos se enfocan en la exploración, otros en la construcción y otros psicópatas en encerrar y farmear todo lo que se mueve. Y todo porque Mojang no quiere que pilles a los putos aldeanos y les pongas sogas al cuello. Con una cantidad de mundos posibles superior a los 18 quintillones, todos y cada uno de estos es único gracias a un factor, y eso es la semilla. Tal vez muchos ya se lo veían venir, pero ¿exactamente cómo se generan los mundos? Pues, una vez elegida la semilla, pensarás que inmediatamente se generan los biomas y montañas del juego. Pero te equivocas. Lo primero que se genera es una especie de mapa base, entre comillas, ya que en realidad se trata de valores matemáticos que se encargan de cargar valores como la humedad y la temperatura de las zonas del mundo. Luego tenemos el uso del ruido, y no es ruido real. Es una especie de patrón matemático que el juego usa para crear montañas, valles, alturas de terreno y océanos. Bien, ya definido el terreno base, continuamos con la colocación de biomas sobre el terreno. Para esto se usan aún más capas de ruido, donde se especifica la distribución de los más de 50 biomas, los cuales son decididos gracias a factores como lo son la temperatura o la humedad del terreno, extraídas del mapa base inicial. Esto da como resultado a pequeños detalles como el hecho de que los desiertos se agrupen entre sí, o que si los biomas congelados muchas veces se encuentren alejados de la selva. Además, se aplanan llanuras o montañas para que éstas coincidan con el bioma generado. Es decir, esto nos garantiza que las praderas no cuenten con montañas o que en los desiertos no se encuentren montañas congeladas. Una vez generados los biomas, el juego ya no generará la superficie, sino lo que se encuentra debajo de tus pies. Para crear cuevas, Minecraft usa nuevamente un sistema de patrones, pero en este caso es diferente, puesto que en este nuevo sistema será en 3D. Dependiendo del resultado, decide colocar piedra o minerales o incluso aire para que el jugador pueda moverse, dando como resultado aquellas cuevas donde seguramente en alguna que otra ocasión te perdiste y posteriormente caíste en lava o volaste por los aires gracias a un creeper. Finalmente, cuando se generó todo el terreno, los biomas, las cuevas, la flora y la fauna, pasamos a las estructuras. Aldeas, templos, minas abandonadas y mansiones. Son solo uno de los ejemplos de las estructuras generadas en el mundo. Pero estas no aparecen en cualquier lugar. Cada estructura tiene sus reglas de aparición. Unas dependen del bioma, otras del terreno, e incluso unas dependiendo de la distancia de spawn, como la Stronghold. Todos estos factores nos garantizan que el templo del desierto solo aparezca en biomas que todos conocemos. Esto implica igualmente para todas las demás estructuras del juego, manteniendo siempre una distancia prudente entre las estructuras para evitar, a medida de lo posible, que todas las estructuras se generen en el mismo lugar. Digo a medida de lo posible porque esta es una regla que se rompe muchísimo en Minecraft, dándonos cosas súper extrañas. Pero nada de esto se hace al azar. Todo tiene reglas que dependen del bioma, del terreno e incluso del espacio disponible. Pero esto solo ocurre en un lugar específico, el Overworld, ya que cuando cruzamos un portal hecho de obsidiana, las reglas son ligeramente diferentes. El Nether, conocido por muchos como el mejor lugar para dormir. A diferencia del mundo normal, no busca parecer natural,
Es un entorno mucho más caótico, pero a pesar de eso, cuenta con los mismos principios, ya que genera biomas y estructuras. Sin embargo, en la época donde se agregó el Nether por primera vez, Minecraft ya contaba con muchas limitaciones técnicas, pero en lugar de ser un problema, esto terminó definiendo una de las zonas más curiosas de Minecraft. El Nether sigue reglas muy específicas para generar su mundo. Sus biomas no dependen de la temperatura o de la humedad, sino de diferentes combinaciones de ruido tridimensional. El juego calcula un valor usando ruido Perlin y variantes modernas como ruido simplex, dándonos un valor conocido como densidad. Y dependiendo de si la densidad es alta o baja, y a esto le sumamos que el juego modifica la densidad dependiendo de la altura, lo que es mejor conocido como la capa de bloques que muchos usan para saber dónde poder encontrar nederita, esto permite que tenga cavernas gigantes, irregularidades de alturas y estructuras que en ocasiones parecen estar enterradas o flotando, mostrando una dimensión totalmente surreal. Y ahora que hablamos de dimensiones, nos queda una. Un lugar totalmente diferente, donde el juego deja de intentar parecer natural y abraza algo mucho más simple y extraño. A diferencia del mundo normal o del Nether, aquí no hay montañas ni océanos, solo islas flotando en el espacio. Estas islas también se generan usando ruido, pero con reglas bastante más simples, la verdad. Lo suficiente para crear ese aspecto tan único y raro. Reglas que si bien a simple vista parecen simples, la verdad es que la generación del End no está tan documentada. Así que me limitaré a decir que su generación de ruido no es tridimensional. Es incluso una versión de ruido más simplificada que la del Overworld, ya que solo decide la ubicación y tamaño de las islas generadas, así como sus estructuras. Y bueno gente, hasta aquí. Sinceramente estuve investigando en wiki e incluso viendo pequeños fragmentos de desarrolladores, pero el End, la verdad, no presenta nada diferente con respecto al mundo normal o al Nether, más allá de sus islas que se empiezan a generar a partir de una distancia predefinida de la isla del dragón. Así que si tú conoces algún dato de la generación del End que pasé por alto, te invito a dejarlo en la caja de los comentarios. De igual manera, te recomiendo que me dejes en los comentarios otros videojuegos a los que podría dedicarle un video similar. Y ya para finalizar, quiero agradecer el apoyo del último video. Sobrepasó por mucho las expectativas que tenía y la verdad se los agradezco. Aquí el señor Brócoli se despide. Hasta luego. ¡Degenerado! ¿Y la tren? En la pista de baile.